Descubre el increíble secreto estoico, duerme de forma transformadora y conmovedora. RULA de ojos se sentía atrapado en un ciclo interminable de desilusión. Cada mañana, al cruzar la puerta de su aula, los muros de la escuela parecían redoblar el eco de su esfuerzo no reconocido. A sus 50 años, llevaba la carga de un maestro dedicando su vida a la educación en un pequeño pueblo de México, pero la presión de su familia pesaba más que el amor que tenía por su trabajo. Sus hijos, sus padres, la comunidad entera, lo miraban con superficialidad. ¿Por qué cambiarse si habían funcionado las cosas? ¿Por qué los nuevos enfoques, si lo tradicional había perdurado durante generaciones? La angustia crecía en su pecho cada día, como un monstruo silencioso que devoraba su entusiasmo. Soy un fracasado, pensaba mientras corrigía tareas, las manos temblorosas llenas de dudas. Su alma, cansada y casi condenada, se negaba a rendirse, pero ¿quién podría escucharle? La idea de perder su trabajo lo aterraba. La economía de su escuela estaba en una cuerda floja, y su visión innovadora chocaba con la resistencia de sus colegas. Un día, todo cambió. Miguel irrumpió en su aula, un chico con ojos chispeantes y una sonrisa que parecía desafiar la adversidad. Su pasión por aprender lo iluminaba. Maestro, he estado leyendo sobre estoicismo, dijo Miguel un día. José frunció el ceño, interesado, pero también incrédulo. Una filosofía que abogaba por la resiliencia y la contemplación resonaba en su mente. Y ahí comenzó su dilema, una lucha entre lo que había sido y lo que podría ser. ¿Podría realmente el estoicismo darle nuevas herramientas para enfrentar su propia frustración? Mientras José se sumergía en esos textos, las palabras de Miguel lo llevaron a una introspección profunda. Pero, por otro lado, la presión de su entorno lo asfixiaba. El pueblo parecía un mar de indiferencia frente a su renovada aproximación a la enseñanza. Sus colegas le miraban con desdén, como si su pasión no fuera más que un canto solitario. Esto no va a funcionar, se repetía, y la mente le daba vueltas en un ciclo vicioso de ansiedad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras revisaba la antigua caja de su abuelo, encontró cartas que hablaban de un ancestro filósofo, alguien que había sido rechazado y menospreciado. Al leer sus palabras, el eco de su lucha resonaba en su corazón. No temas ser diferente, la verdad siempre encontrará su camino. La conexión con aquel pasado lo llenaba de energía, pero también lo atormentaba. ¿Acaso su familia abandonaría sus expectativas si decidía ser el mismo? La inminente crisis económica de la escuela lo arrastraba a un abismo de desesperación. Cerraría la puerta de su aula, pero con ella se cerraba la única ventana que tenía al futuro. Se sentía un frágil equilibrista en una cuerda floja, donde cada decisión podía hundirlo o elevarlo al cielo. Debería traicionar sus convicciones. O se arriesgaría a luchar por lo que creía, aunque eso significara perderlo todo. Con el corazón agitado, José sabía que un cambio, aunque doloroso, era inevitable. Lograría despertar a un pueblo que parecía dormido, como él, buscando el verdadero sentido de la educación. La presión por un futuro incierto lo rodeaba como un manto pesado, mientras se preparaba para el inevitable enfrentamiento. El aire en el aula se volvía denso cada mañana. La rutina, que alguna vez fue un faro de esperanza, se transformaba en una prisión. José observaba a sus estudiantes, sus rostros infantiles llenos de curiosidad, pero también de un anhelo que él mismo había dejado de sentir. No podía seguir así. Las palabras de su antepasado resonaban en su mente, no temas ser diferente. Algo en su interior empezaba a vibrar con esa idea. En silencio, comenzó a planear un cambio. Su objetivo era simple, pero monumental, introducir conceptos estoicos en su aula. Miguel fue el primer aliado. Si lo haces tú, maestro, nosotros te seguiremos, le dijo un día, su brillo fehaciente iluminando la penumbra que sentía en su pecho. Con la garganta seca de ansiedad, se adentró en la práctica del estoicismo. Al siguiente día, sin pensarlo demasiado, se plantó frente a sus estudiantes y comenzó a hablarles sobre la importancia de la autodisciplina y la resiliencia. La respuesta fue eléctrica. Al principio, ondas de confusión atravesaron la sala, pero pronto, los rostros comenzaron a mostrar signos de interés genuino. Maestro, ¿quiere decir que está bien sentir frustración?, preguntó uno de ellos. José, sorprendido por la profundidad de la pregunta, respondió con sinceridad, sí, pero lo importante es cómo lo manejamos. Se dio cuenta de que su temor había comenzado a disiparse, como el vapor de un té caliente que se evapora con el tiempo. Sin embargo, la lucha no se limitaba a sus estudiantes. En la sala de profesores,
la resistencia se intensificaba. Cada propuesta que José hacía era recibida con miradas escépticas. Algunos criticaban su enfoque, llamándolo moderno y poco práctico. Eso dolía, pero había algo más poderoso que la crítica, el respaldo de sus alumnos. En cada emotivo comentario y cada sonrisa, una nueva determinación germinaba en él. Un día, mientras caminaba hacia casa, recordó una de las cartas de su abuelo, que hablaba sobre encontrar fortaleza en el desacuerdo. Las palabras sobreponían sus dudas. Se armó de valor y decidió que no solo iba a continuar con su enseñanza, sino que escalaría su práctica. José se comprometió a organizar una charla sobre educación y filosofía estoica para el resto del cuerpo docente. Aunque el temor acechaba, también la esperanza. Si lograba mostrarles el impacto que tenían los alumnos, podría cambiar sus percepciones. Los días pasaban mientras preparaba materiales visuales y recopilaba ejemplos de cómo el estoicismo había influido positivamente en su aula. Sin embargo, mientras José se adentraba en este nuevo desafío, la sombra de la incertidumbre lo perseguía. Tenía que enfrentar no solo la resistencia de los demás, sino su eterno temor al fracaso. La fecha de la presentación se acercaba. En su mente, batallaba con pensamientos contradictorios. ¿Y si me ridiculizan?, se preguntó un día. Pero recordó una frase estoica que había memorizado: la felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Llegó el día de la charla. José se encontró frente a sus colegas, el corazón latiendo con fuerza. Se sentía expuesto, una parte de él quería huir, pero sus alumnos, que lo miraban desde el fondo, le inyectaron energía. Este es el momento, se dijo. Pero antes de abrir la boca, un nuevo sentimiento de determinación lo atravesó. La claridad estoica llenó su mente. Sería capaz de transformar la percepción de su comunidad educativa. En ese instante, comprendió que el verdadero enfrentamiento no era con sus colegas, sino consigo mismo, y esa lucha ya había comenzado a arder. Mientras comenzaba a hablar, una pregunta crucial surgía: ¿qué tan dispuesto estaba a mostrar su vulnerabilidad por el bien de su propósito? Sin embargo, en un giro inesperado, una cara conocida apareció en la puerta del aula. Era su hijo menor, con un aspecto de preocupación. La decisión que había tomado ahora parecía aún más compleja. ¿Qué revelaciones esperaban en esta nueva etapa de su vida? ¿Sería un paso hacia adelante o un desvío que amenazaba con desmoronarlo todo? La mirada de su hijo, llena de inquietud, lo atrapó y lo sacó de su trance. José sintió que el peso de la responsabilidad se asentaba sobre sus hombros, combinando la exigencia de ser un educador con la inquietud de ser un buen padre. La presentación a sus colegas ya no parecía ser solo una lucha profesional, se había convertido en un campo de batalla emotivo que implicaba también su vida familiar. Al ver a su hijo en la puerta, un torrente de pensamientos lo invadió: ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Esta pequeña misión puede realmente tener un efecto positivo en quienes me rodean? Minutos que parecían eternos pasaban mientras su mente debatía entre la necesidad de ser un modelo a seguir y la inseguridad que no lo abandonaba. Finalmente, recordó por qué había comenzado esta jornada. No eran solo las aulas lo que necesitaban un cambio, era su propia percepción sobre el rol que desempeñaba. Un impulso repentino lo llevó a abandonar su guión y dirigirse a su hijo. Con voz clara, le preguntó qué le preocupaba. La vulnerabilidad, lejos de ser un signo de debilidad, se transformó en un catalizador para su crecimiento personal y profesional. Su hijo habló sobre una dificultad en la escuela, su miedo a no ser lo suficientemente bueno y cómo sentía que siempre tenía que ser perfecto. José entendió, en ese momento de conexión, que había más en juego que un simple discurso. Esta era una oportunidad para enseñar a su hijo sobre la aceptación del error y la posibilidad de aprender de él, tal como él intentaba hacer con sus estudiantes. Con renovada claridad, dio un paso hacia sus colegas. La presentación no solo iba a ser una defensa de su metodología, sino un recordatorio de que todos luchamos con nuestras inseguridades. Con cada palabra, José no solo compartía el estoicismo, estaba compartiendo su vulnerabilidad, lo que tenía el potencial de generar empatía, no solo entre sus colegas, sino como un regalo para su hijo. Hablar sobre cómo los estoicos enfrentaban el sufrimiento y la frustración se volvió más personal. Su voz resonó en el aula, iluminando sus propias luchas y las de sus alumnos. Comprendió que al abordar sus inseguridades, estaba creando un puente para que otros también se atrevan a ser honestos acerca de las suyas. El tiempo se escurría rápidamente y su presentación llegó a un clímax impulsado por la sinceridad. José finalizó su charla mostrándose vulnerable, no como un maestro omnipotente, sino como un ser humano que estaba dispuesto a aceptar el fracaso y aprender de él. Al terminar, el aula se llenó de un silencio profundo, seguido de un murmullo de reflexiones entre sus colegas. Sabía que algunos permanecerían escépticos, pero otros mostraban signos de pensar distinto, un ligero cambio en sus miradas. Sentía que había abierto una puerta a nuevas posibilidades. Sin embargo, cuando salió del aula y se encontró con su hijo, se dio cuenta de que aún quedaba un camino por recorrer.
La conexión emocional con su hijo lo había transformado, dándole un nuevo sentido de urgencia y claridad. Podía realmente aplicar lo que había aprendido en su vida familiar. Estaba dispuesto a enfrentar sus temores más profundos en este ámbito tan personal. Mientras el día se desvanecía, una sensación de inquietud lo invadía. La lucha por mantener el equilibrio entre sus aspiraciones como educador y su responsabilidad como padre apenas comenzaba. ¿Qué descubrimientos le esperaban a medida que se adentraba más en este viaje de autodescubrimiento? De pronto, la incertidumbre se volvió una aliada, y José se dio cuenta de que se encontraba en el umbral de un nuevo despertar personal. La siguiente pregunta era clara: ¿podría realmente encontrar en el estoicismo las respuestas que no solo resonaran en su aula, sino también en su hogar? El camino hacia la aceptación de sus propios miedos comenzó a tomarse forma en la mente de José. Las palabras que había compartido con sus colegas resonaban en él, convirtiéndose en eslóganes de autoconocimiento. Pero la verdadera dificultad surgía al intentar trasladar esa vulnerabilidad a su hogar, a un entorno donde las emociones estaban más a flor de piel y las expectativas, más profundas. Esa noche, después de cenar, se encontró cara a cara con su hijo en el salón. La tensión inmediata lo llenó de aprensión. Observó a su hijo dibujando en silencio, y pidió un momento de sinceridad. «Quiero hablar contigo sobre lo que discutimos este mediodía», comenzó, sintiendo como su voz temblaba. La mirada de su hijo, primero desconcertada, se tornó en una mezcla de curiosidad y miedo. «¿Lo hiciste bien?», le preguntó. José sabía que la pregunta iba más allá de la presentación, tocaba temas de inseguridad que compartían. «Lo intenté», respondió, manteniendo la mirada de su hijo. «Fue difícil, pero creo que aprendí algo importante. Todos nos equivocamos, y está bien. A veces, lo más valioso es aceptar que estamos en proceso de aprender». Las palabras parecían agotadoras, pero liberadoras al mismo tiempo. La realidad de su propia incertidumbre se reflejaba en la mirada de su hijo. «¿Y tú crees que yo?». El joven titubeó: «Te fallé». Con cada palabra, José podía sentir cómo el temor a la imperfección se enredaba en su hogar, como una sombra que se negaba a desvanecerse. «No, hijo. Al contrario. Me gustaría que supieras que ser humano significa cometer errores. Si no los tenemos, no podemos aprender», le explicó, consciente de que esta conversación era una oportunidad para construir un nuevo entendimiento. «¿Te gustaría intentar encontrar qué aprendiste esta semana, incluso si no fue perfecto?». Los ojos del niño se iluminaron. José se sintió aliviado, había comenzado a abrir un diálogo genuino, uno que lo conduciría a un espacio de crecimiento para ambos. Sin embargo, la conversación pronto tomó un giro natural hacia otros ámbitos. Mientras hablaban, su hijo expresaba su deseo de ser parte de algo grande, de destacar entre sus compañeros. Eso hizo que José se cuestionara su conocimiento sobre el verdadero potencial de su hijo. «¿Qué tal si empezamos a escribir un diario juntos? En él, podemos anotar nuestros errores y qué hemos aprendido de ellos», sugirió José, sintiendo la presión de la incertidumbre apostando a su lado. Pero al mismo tiempo, también sentía que al abrir esa puerta, ambos podrían enfrentarse a sus angustias. Hombro a hombro, esa noche, tomaron sus cuadernos y se sentaron en el suelo del salón. La creciente conexión entre ellos comenzaba a transformarse en una base sólida, un espacio nuevo y seguro donde explorar sus miedos. A medida que escribían, José sintió que el acto de escribir permitía que la vulnerabilidad se manifestara de forma tangible. Sin embargo, una nueva preocupación emergió en su mente: había ido lo suficientemente lejos. ¿Podía realmente su hijo entender este proceso de aceptación del error? La insatisfacción lo invadía. Se dio cuenta de que cada día traía consigo un desafío de autodescubrimiento, y que los secretos del estoicismo que había armado para su aula necesitaban aterrizar en su hogar de forma que su hijo pudiera resonar con ellos. Mientras reflexionaba en la quietud del momento, otro pensamiento lo asaltó: ¿hasta qué punto sería capaz de vulnerabilizarse frente a su propio reto educativo? José cerró el cuaderno y miró a su hijo, quien llenaba una página con garabatos de su día. La pregunta persistía en su mente: ¿podría entrelazar lo que aprendía en el aula con su papel como padre sin perderse en el camino? Poco sabía que el próximo reto sería confrontar no solo sus inseguridades, sino también los cuestionamientos que otros padres y educadores podrían hacerle. ¿Podría su viaje hacia la autolibertad inspirar a otros a ir más allá de la superficialidad del miedo al error? La noche prometía sorpresas, y la calma antes de una tormenta se palpable en el aire. La mañana siguiente trajo consigo un despliegue de luz que iluminó no solo su hogar, sino también las inquietudes de José. Se despertó antes del amanecer, ansioso por reflexionar sobre la conversación de la noche anterior. Aún resonaban en su mente las preguntas que su hijo había planteado, y la imagen de su pequeño dibujando seguía grabada en su memoria. ¿Era eso suficiente para cimentar su relación? Mientras tomaba su café, sintió que un nuevo impulso lo llenaba. Ella era la guía, la madre que siempre había respaldado sus sueños. Sin embargo, de pronto, comprendió que tenía su propio papel que jugar.
Esta revelación no solo lo entusiasmó, sino que también le planteó un reto: debía compartir con su pareja la experiencia que estaba viviendo con su hijo. Era esencial que ambos estuvieran alineados en cómo abordar el tema de las imperfecciones y la aceptación del error. Preparándose mentalmente para esa conversación, visualizó las posibles reacciones de su pareja. ¿Aceptarían la vulnerabilidad como una herramienta de crecimiento? José había aprendido que la comunicación efectiva era un arte, y sin embargo, el temor a ser malinterpretado lo retenía. Finalmente, se sentaron en la mesa del desayuno. Con un profundo suspiro, José decidió ser honesto. Quiero que hablemos sobre cómo enfrentamos las expectativas, sobre lo que significa cometer errores. Las palabras brotaron sin orden, pero había en su tono una mezcla de nerviosismo y determinación. La respuesta de su pareja fue inicialmente cautelosa. ¿Te refieres a lo que dijiste con nuestro hijo?, preguntó. En ese momento, el diálogo se transformó. José comenzó a relatar cómo se sentía respecto a la creación de un entorno donde la vulnerabilidad se celebrara, no se temiera. Compartió la idea del diario que habían empezado y cómo eso podría ser un pilar para ambos. La conversación fluyó, su pareja comenzó a abrirse, compartiendo también sus propias inseguridades y temores sobre la crianza. Este intercambio fortaleció su conexión. Juntos exploraron la posibilidad de introducir nuevos rituales familiares que abrazaran la imperfección, noches de juegos donde perder no fuera un fracaso, sino una lección. José sintió una mezcla de orgullo y liberación al darse cuenta de que había comenzado una transformación dentro de su hogar. Sin embargo, las dudas persistían. ¿Sería suficiente? ¿Eran esos pequeños esfuerzos lo que los conduciría a un cambio tangible y duradero? Al mismo tiempo, la presión en su entorno académico no disminuía. Se le habían encomendado nuevas responsabilidades en la escuela, y la última conversación con sus colegas sobre el miedo al error le había generado aún más inquietud. La idea de ser un referente de vulnerabilidad comenzaba a parecerle un desafío que él hace. Podría equilibrar su papel como educador sin perder la esencia de lo que había comenzado con su hijo. Días después, en un taller para padres, se encontró frente a un grupo escéptico, similar a sus propios temores. La sala olfateaba el miedo a lo desconocido y a la vulnerabilidad. Sin embargo, fue allí, en el momento de enfrentar esas miradas, donde se dio cuenta de que habían ellos un espejo de sus propios miedos. Había llegado el momento de aplicar en su práctica lo que había interiorizado en casa. Tomando aire, comenzó a hablar, no solo de la teoría, sino de sus experiencias. La respuesta fue inmediata, profundamente humana. Cada historia compartida se sentía como un acercamiento, una invitación a aceptar el error como parte del proceso de aprendizaje. Esa tarde, mientras regresaba a casa, reflexionó sobre el impacto que podría tener su nuevo enfoque y cómo podría transformar también a sus colegas. Sin embargo, el peso de la autoexigencia aún lo oprimía. ¿Podría sostener este cambio en su vida profesional y personal al mismo tiempo? Con el corazón acelerado, comprendió que su viaje apenas comenzaba, y la gran pregunta seguía presente: ¿estaba realmente listo para enfrentar las reacciones que vendrían, no solo de sus colegas, sino también de aquellos que lo rodeaban? Mientras se estacionaba frente a su casa, una oleada de determinación lo atravesó. Lo que había comenzado como un intento de conexión familiar se había convertido en una misión más grande. Sin embargo, la incertidumbre continuaba acechando en cada esquina. Este viaje, sin duda, iba a exigir mucho más de lo que había imaginado. Los días siguientes se transformaron en una mezcla de oportunidades y temores. José abrazó la responsabilidad de ser un educador más abierto, pero al hacerlo, enfrentó una inquietante revelación. Cada paso hacia la vulnerabilidad se percibía como un acto de desprendimiento, como si cada palabra que pronunciaba lo acercara más a ser juzgado. Cada intercambio con sus colegas comenzaba a convertirse en un escenario donde debía defender no solo sus ideas, sino su propia identidad. Durante una reunión reducida, se discutieron nuevas estrategias pedagógicas. José, decidió a compartir su perspectiva sobre la aceptación del error, sintió que su estómago se contraía mientras levantaba la mano. Creo que debemos enfocarnos en dar valor al proceso, no solo al resultado, sugirió, con la voz temblando ligeramente. Sus compañeros miraron, y él pudo entender en sus rostros una mezcla de escepticismo y curiosidad. ¿Sería ese el momento adecuado para exponer su nuevo enfoque? Al término de la reunión, algunos colegas se acercaron, pero no todos lo hicieron con intención constructiva. Uno en particular, Javier, un veterano del aula, lo miró de reojo. La vulnerabilidad suena bien en teoría, pero en la práctica, alguien se quedará atrás, José, advirtió, con un ceño fruncido. Aquella frase resonó en su mente, como un eco de los propios miedos que había intentado desvanecer. ¿Era posible que la apertura pudiera efectivamente perjudicar a sus estudiantes? Esa pregunta lo atormentaba. A medida que los días avanzaban, las interacciones con su hijo se tornaban más significativas. Jugar juntos o simplemente comentar las pequeñas imperfecciones en los dibujos del niño se convertían en breves, pero poderosas lecciones de vida. José observó cómo su hijo, al escuchar sobre el valor del error,
comenzaba a expresarse con más confianza. Esa autoexpresión reinvigoró a José, quien se dio cuenta de que los cambios estaban funcionando, no solo a nivel familiar, sino también en su autoevaluación como educador. No obstante, la presión por ser un modelo de este nuevo enfoque empezaba a ser abrumadora. Cada noche, al acostarse, se cuestionaba si estaba implementando su visión de crecimiento de manera adecuada. Sus esperanzas de ser un catalizador de cambios se entrelazaban con la ansiedad de no estar a la altura. Una noche, mientras miraba la luna desde la ventana, entendió que su viaje no solo se trataba de enseñar. Se trataba de ser un testimonio de transformación personal. Era tiempo de un nuevo desafío. José decidió iniciar un grupo de discusión en la escuela. Integrar a sus colegas en un espacio donde pudieran compartir sus experiencias sobre la vulnerabilidad y el miedo. Sería suficiente para desmantelar esas barreras que tanto le preocupaban. La idea lo emocionaba, pero también le llenaba de nerviosismo. En su mente, la pregunta resonaba con fuerza: ¿podría motivar a sus colegas a ser honestos sobre sus propios temores, tal como él lo había hecho con su pareja y su hijo? Bajo la luz tenue de su escritorio, comenzó a esbozar un plan. Recopilaría historias de su propia vida, abriría el diálogo y trataría de entender las inquietudes de aquellos que lo rodeaban. En ese momento, sintió la urgencia transformadora de su misión. Se estaba armando de valor, decidió enfrentar sus dudas. Ese viernes, mientras preparaba el espacio para el encuentro, una mezcla de expectativas y miedo se apoderó de él. La sala comenzaba a llenarse, y el aire se sentía pesado. José escaneó las caras que lo miraban desde la distancia. Podría lograr que aquel encuentro se convirtiera en un catalizador real para un cambio profundo. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, una figura familiar entró y ocupó un lugar en el fondo. Era Javier. La mirada que le ofrecía parecía desafiante y llena de incredulidad. En ese instante, la atmósfera a su alrededor se volvió tensa, como un hilo al borde de romperse. La pregunta que flotaba en el aire retumbó en su mente: ¿sería capaz de manejar la resistencia, no solo de Javier, sino de todos aquellos que habían alimentado sus propias inseguridades? La respuesta guardaba en el silencio que se extendía por la sala. Era el momento de actuar, de demostrar que el verdadero aprendizaje surge de la vulnerabilidad, y que la transformación personal no solo era posible, sino necesaria. Mientras se preparaba para abrir el diálogo, José sabía que lo que sucediera a continuación determinaría no solo su camino, sino también el de aquellos que lo acompañaban. La sala se llenó de murmullos y José notó cómo la tensión se espesaba en el aire. Su mirada se centró en Javier, quien seguía impasible en el fondo, como un espectador atento al contraste que se desplegaba frente a él. Ignorando la inquietud que crecía en su pecho, decidió abrir el diálogo. Gracias a todos por asistir. Hoy quiero hablar sobre el miedo y la vulnerabilidad en nuestra enseñanza. Ambos son aspectos que todos enfrentamos en algún momento, comenzó, tratando de mantener un tono firme. Al escuchar su propia voz, sintió una mezcla de confianza y desasosiego. Mientras compartía historias sobre su propia experiencia de inseguridad al enfrentarse a sus alumnos, notó que algunas miradas comenzaban a suavizarse. Había algo poderoso en la honestidad, algo que parecía romper las barreras invisibles que se habían erigido en la sala. Mencionó la vez que se había equivocado al corregir un trabajo, la manera en que los estudiantes habían reactuado, otra pausa en su escritura que él había percibido como un fracaso pero que, para ellos, había sido una lección de aceptación. A medida que sus relatos fluían, José observó que algunos colegas asintieron con la cabeza, mientras que otros parecían más reacios a dejarse llevar. Sin embargo, el efecto sobre su propia ansiedad fue inmediato. Hablar le permitió confrontar sus dudas. La vulnerabilidad se transformaba en un puente hacia algo más grande. Pero en el instante que sintió un impulso de confianza, Javier tomó la palabra. Si planteamos el error como parte del proceso, ¿cómo se sienten los estudiantes que no comprenden? Al final, ¿no estamos defendiéndonos a nosotros mismos en vez de a ellos? Interpeló, con un tono desafiante. José se sintió acorralado. En lugar de responder con defensivas, una chispa de autoconfianza brotó en él. Eso es cierto. Pero también creo que podemos crear un ambiente donde el error no sea una carga, sino un paso hacia la maestría. A veces, el miedo a fallar es lo que más paraliza a nuestros estudiantes. Darles el espacio para fallar es otorgarles el privilegio de crecer. Las palabras parecían resonar en la sala, especialmente en aquellos que habían permanecido más callados. José pudo ver un intercambio silencioso entre colegas, como un leve eco de su propia lucha interna. La vulnerabilidad empezaba a manifestarse no solo en él, sino en otros. Sin embargo, no podía permitir que Javier lo desalentara demasiado. Recordó su propio hijo, que había comenzado a ver la belleza en las imperfecciones. ¿Podría su mensaje alcanzar a sus colegas de la misma manera? La idea de que una conversación sobre la vulnerabilidad pudiera abrir caminos hacia la mejora lo impulsó a seguir. Invito a todos a que compartan sus experiencias, sus temores, e incluso sus errores. Este es un espacio seguro, donde cada voz cuenta, propuso. Ese instante,
un silencio cargado de expectativa se apoderó de la sala. José sintió que el tiempo se detuvo mientras buscaba la mirada de Javier. Esta vez, en lugar de confrontación, halló curiosidad. La pregunta se planteaba ahora no solo entre ellos, sino en todos los rostros que los rodeaban. Cuanto estaban dispuestos a abrirse, las primeras voces comenzaron a emerger. Una profesora compartió una experiencia sobre un estudiante que había renunciado porque temía no ser lo suficientemente bueno. Otro colega habló de un error que había llevado a un descubrimiento valioso en el aula. Con cada relato, las murallas que había sentido empezaron a desmoronarse. Cuando la conversación se tornó más profunda, José finalmente se dio cuenta de que la verdad que había buscado no estaba solo en él. La transformación era posible, pero requería que todos se involucraran en ese proceso. Una intimidad inesperada delineaba el diálogo. Aquí, la vulnerabilidad comenzaba a brillar, mientras las historias continuaban fluyendo y las inseguridades se compartían. José se sintió más vivo y empoderado. Pero justo cuando la atmósfera parecía alcanzar un punto de inflexión, el sonido de un móvil interrumpió el diálogo. La llamada era de su hogar, el pánico creció en su pecho. Al instante, la conversación se detuvo. José miró a sus colegas. El acto de vulnerabilidad que habían iniciado estaba ahí, palpitante, pero una sombra le acechaba. Podría dejar todo atrás y enfrentar lo que le aguardaba. Mientras se alejaba, la pregunta lo perseguía: ¿podía llevar esa zona de bienestar al ámbito personal, o había un precio por ser auténtico en todos los aspectos de su vida? Con el teléfono aún sonando, José sabía que había llegado a un nuevo cruce en su camino, uno que podría cambiar todo lo que había construido. Podría mantener ese espacio de crecimiento personal cuando la vida familiar estallaba. Los ecos de la vulnerabilidad lo acompañarían aún en este momento decisivo. José se deslizó hacia la salida, sintiendo como el aire se crispaba a su alrededor. Cada paso que daba parecía resonar con el pulso de su corazón acelerado. Mientras se alejaba, la conversación sobre vulnerabilidad que había cultivado con esfuerzo seguía en el aire, y él sentía que se desvanecía como un sueño que no podía recordar por completo. Al llegar a la privacidad del vestíbulo, desvió su atención al teléfono. La pantalla mostraba el nombre de su esposa, y su mente hizo una rápida evaluación. Si era una llamada de urgencia, podría ser la oportunidad para demostrar que había cambiado, para enfrentar los temores que siempre había eludido en su hogar. Pero, realmente se había transformado. Podía aplicar la misma sinceridad y apertura en su vida personal que había intentado implementar en su entorno laboral. Tomó una respiración profunda y contestó. La voz de su esposa, mezclada con ansiedad y preocupación, irrumpió en el silencio. Su hijo había tenido un mal día en la escuela, y no sabía cómo consolar. José sintió como su estómago se encogía al escuchar las palabras y sintió una ola de impotencia. Podría convertirse en la figura de apoyo que necesitaba su familia, cuando a menudo se sentía perdido en su papel como educador. Voy para casa, dijo, decidido. Mientras colgaba, una chispa de determinación se encendió en su interior. Era hora de poner en práctica lo que había aprendido sobre la vulnerabilidad. No solo en el aula, sino también en su hogar. El trayecto hacia casa fue una mezcla de recuerdos y preocupaciones. Cada situación desbordante en su mente era un eco de sus propias inseguridades. Se preguntaba si podía hallar el punto de equilibrio entre el hombre que deseaba ser y el que había sido en el pasado. Era suficiente con haber empezado a abrirse a sus colegas. Podía llevar ese propósito más allá y enfrentar la verdad en su relación familiar. Al llegar, notó que su hijo estaba en la sala, con la mirada perdida en el suelo. La escena era un reflejo de la conexión que deseaba reconstruir. Se acercó con cautela, recordando los consejos que había compartido con sus colegas sobre la aceptación. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó, consciente de que cada palabra contaba. La respuesta fue un leve asentimiento, pero no se detendría ahí. Mientras se acomodaba a su lado, decidió compartir las historias de su propia infancia, de los fracasos que había enfrentado y cómo, a pesar de todo, había hallado la manera de levantarse. No siempre se puede ganar, comenzó, eligiendo cuidadosamente las palabras. A veces, lo importante es aprender a levantarse después de caer. Todos cometemos errores, y eso no nos hace menos. La historia de un joven José lleno de dudas resonaba en sus propias palabras, y notó cómo la expresión de su hijo comenzaba a cambiar. Sudorosos segundos pasaron, durante los cuales el aire se tornó más ligero. A medida que hablaba, el estrecho vínculo que había tratado de forjar parecía crecer tangible entre ambos. Aunque su hijo no respondía, había algo liberador en la simple conversación. Era un guiño a la honestidad que había abrazado con sus colegas, pero la sombra de Javier y sus inquietudes seguía allí, acechante. ¿Se arriesgaría a que el ambiente complicado de su hogar deteriorara su esfuerzo por ser auténtico? Cuando la conversación fluyó hacia los miedos y las inseguridades del pequeño, algo se vislumbró. No solo su hijo luchaba. José comprendió que su viaje era un camino compartido, uno que definía su crecimiento profesional y personal. Mientras se sentía cada vez más conectado, una inquietud brotó en su interior. ¿Podía realmente mantener esa nueva filosofía de vulnerabilidad,
o el viejo miedo a ser insuficiente volvería a tocar su puerta. José se sintió al borde de un descubrimiento crucial, uno que podía cambiar no solo su vida, sino también la de quienes amaba. Con este pensamiento, se dio cuenta que un diálogo más profundo con su hijo era solo el primer paso. Los copiosos desafíos lo aguardaban, y ya no podía darle la espalda a la vulnerabilidad que había descubierto. El ambiente familiar no era diferente a un aula, ambos eran aulas de aprendizaje. Sería capaz de seguir explorando sus propios límites mientras enfrentaba la presión de ser un padre presente. La pantalla del teléfono vibró nuevamente, interrumpiendo su reflexión. El nombre de Javier aparecía parpadeando en la pantalla, y José sintió el peso de la decisión que tenía delante. Atendería esa llamada y aceptaría el desafío que se le presentaba de nuevo. La duda lo acompañó, y en su corazón sabía que la respuesta cambiaría el rumbo de su viaje personal. José miró la pantalla del teléfono, indeciso. La voz de Javier, uno de los mayores críticos de su enfoque en el aula, tenía el poder de desatar sus inseguridades. Pero en lugar de rechazar la llamada, sintió que era una nueva oportunidad. Una oportunidad para reafirmar la autenticidad que había comenzado a abrazar en casa. Con un leve temblor en su mano, tocó el botón para responder. Hola, Javier, dijo pronunciando cada palabra con firmeza, intentando que su voz no delatara la agitación interna que sentía. La conversación comenzó de modo trivial, centrada en los resultados de la semana y las asignaciones que se avecinaban, pero rápidamente giró hacia temas más profundos. Javier, sin saberlo, le planteó un desafío directo a su voluntad de ser sincero. ¿Por qué te interesa tanto hablar sobre la vulnerabilidad ahora? ¿Nunca lo hacías antes?, preguntó Javier, su tono agudo como una aguja. Las palabras penetraron en José, instando a su mente a cuestionar su propia determinación. Quería negociar con él, escudarse tras la distancia. Pero esa conversación en casa resonaba en su mente. Porque es importante, Javier, respondió, empoderando su voz. Hay que reconocer que todos tenemos miedos. Y está bien ser honesto al respecto. El silencio del otro lado del teléfono era sepulcral. En su interior, José se sintió más ligero. La negación de su vulnerabilidad había sido un lastre que llevaban ambos, y al compartir su honestidad, se dio cuenta de que podía bajar las defensas que había mantenido durante tanto tiempo. Javier no tomó bien el cambio de enfoque. Eso suena muy bien, pero en el aula, hay que mostrar autoridad. Los alumnos necesitan esa figura fuerte. José sintió que el eco de esa frase podía ser un reflejo de su propio miedo a mostrar debilidad. La presión del deber puede haberlo sometido durante años. Ser fuerte no significa ocultar nuestros fallos. A veces, mostrar nuestras inseguridades permite humanizar la enseñanza. Puedes liderar con empatía, José respondió. Mientras hablaba, el fervor comenzó a renovarse en él, una alusión a la conexión genuina que buscaba establecer también con su hijo. El diálogo que había solicitado José encontró ecos en su interior. La vulnerabilidad no solo era un concepto que debía compartir con sus alumnos, sino una herramienta que lo liberaba como ser humano. Javier, frente a su resistencia, comenzó a cambiar de enfoque, titubeando en sus argumentos. Aunque el cambio de perspectiva era vulnerable por sí mismo, le ofrecía a ambos la posibilidad de crecer. Finalmente, la conversación terminó con una sensación de desafío. Cada palabra que había intercambiado con Javier arrojó luz sobre sus propias inseguridades. Si bien aún había batalla interna que librar, sintió una chispa de esperanza. Aquel espacio de vulnerabilidad se hacía más amplio y, a su vez, se convertía en un nuevo campo de posibilidades. Regresó a casa con un renovado sentido de propósito. Se sentía no solo como un educador, sino como un padre que había comenzado a despojarse de capas de miedo y autoduda. Sabía que la lucha no había terminado, pero cada paso lo acercaba a la persona que deseaba ser. La noche se cerraba alrededor, y su hijo lo esperaba en la sala, su semblante aún ansioso. José se sentó junto a él, dispuesto a volver a abrir el diálogo. Pero, antes de que pudiera hablar, su hijo lo sorprendió con una pregunta: ¿es verdad que todos cometemos errores? Las palabras colisionaron suavemente en el espacio entre ellos, y José sintió como si todo lo que había estado aprendiendo finalmente cobrara sentido. ¿Qué respuestas compartiría ahora y cuán profundo podía llegar esta conexión? La noche se tornó aún más intensa. A medida que se sumergían en una conversación que podría cambiar el rumbo de su relación, la tensión se convirtió en una revelación. Este era solo el principio del profundo viaje que ambos estaban a punto de emprender. ¿Sería José capaz de sostener esa apertura ante las inminentes dificultades que se avecinaban? La hora de la verdad se acercaba, y lo que aún no sabía lo empujaba a un nuevo umbral de descubrimiento. La transformación de José se materializó lentamente, como una flor que finalmente se abre al sol tras permitir que las hojas secas caigan. Hubo un momento en que se dio cuenta de que el temor que había vivido era una sombra impuesta por otros y por sí mismo. A medida que abrazaba sus vulnerabilidades, nutrió nuevas raíces de confianza en su vida personal y profesional. Nunca imaginó que este viaje lo llevaría a un lugar de verdadera fortaleza,
la charla que había organizado en la escuela generó un cambio palpable entre sus colegas. Cada voz compartida en aquel encuentro resonó como un sincero eco del miedo compartido. José se sintió más conectado que nunca con aquellos hombres y mujeres que, al igual que él, llevaban cicatrices ocultas. Su mensaje sobre la humanidad en el aula, sobre la posibilidad de transformar el miedo en aprendizaje, había calado hondo. Los comentarios y reflexiones que emergieron tras su intervención comenzaron a construir un nuevo normativo de empatía en la escuela. Fue un periodo increíble. Las historias compartidas por Javier, quien poco a poco se sintió atraído hacia este nuevo enfoque, comenzaron a transformar la atmósfera en la sala de profesores. Eduardo, otro colega que había estado en desacuerdo con José, se acercó en la pausa y le dijo: «He estado pensando en lo que dijiste. Me doy cuenta de que a veces me enfrento a mis estudiantes con un escudo. Es momento de bajar la guardia». Ese intercambio fue crucial, fue la prueba de que no solo el aula había cambiado, sino que la resistencia estaba cediendo camino a un terreno fértil. José aplicó la misma vulnerabilidad en su hogar. Cada conversación con su hijo se volvía una oportunidad de aprendizaje mutuo. Las noches de escritura se convirtieron en rituales compartidos donde palabras e historias fluían libremente. Ambos comenzaron a llevar un diario donde anotaban no solo los errores, sino lo aprendido de cada uno. En una de esas noches, su hijo le dijo: «¿Sabes, papá? No solo es divertido, también me ayuda a no sentirme tan mal cuando algo no sale como espero. Me siento libre de intentarlo». Aquella declaración fue como el último pin que unía sus mundos, educador y padre. A medida que se acercaba a su ciclo de presentación final, infundió ese mismo valor en su clase. Preparó a sus estudiantes para un debate sobre la importancia del error y la resiliencia. El aula se convirtió en un espacio de exploración donde todos podían expresarse. Uno de sus alumnos, Carla, dijo con entusiasmo: «Me encanta la idea de que fallar no significa que estemos mal, sino que estamos aprendiendo». La luz en sus ojos era una reafirmación del impacto positivo que el cambio de enfoque había tenido en ellos. El día del cierre del ciclo, la sala de profesores estaba llena de reconocimiento y aceptación. Muchos expresaron su admiración por cómo, a través del estoicismo, José había ayudado a transformar no solo su aula, sino también su propia forma de ver el mundo. Recibió un reconocimiento por su compromiso con la educación innovadora, un premio que valoraba su capacidad para ver más allá de lo convencional, y así, José concluyó su etapa en la escuela con no solo la satisfacción de haber vuelto a encontrar su pasión por la enseñanza, sino también con una solidez interna que nunca antes había experimentado. La integración de su filosofía personal en su vida laboral le permitió abrazar su papel sin miedos ni dudas. La conexión con sus alumnos y su familia se había fortalecido, convirtiéndose en un lugar seguro donde se permitieron ser finalmente humanos. Esa noche, mientras su hijo se preparaba para dormir, se sentaron juntos en la cama. José sonrió y compartió: «¿Sabes que esta noche podemos escribir sobre lo que logramos este año? No solo por los premios, sino por todo lo que aprendimos juntos». Los ojos del niño brillaron y juntos comenzaron a escribir, una conexión forjada en el amor y la vulnerabilidad. José comprendió que su viaje apenas comenzaba, pero ahora llevaba consigo el poder del estoicismo y un profundo sentido de logro personal. Había logrado no solo cambiar su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Mirando al futuro, sabía que cada paso sería una oportunidad de crecimiento y que la transformación no era solo un destino, sino un viaje gratificante. Ahora, más que nunca, es el momento de mostrar su apoyo. No pierdan la oportunidad de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.